Este video se va a tratar de cómo conectar un par de baterías a nuestro controlador tipo isla, en este caso el MPP Solar. Pude hacerme de este par de baterías igual manera LTH. Son un par de baterías de 210 minutos, si mal no recuerdo. De 390 minutos cada una. Como aquí se alcanza a ver, si es que logra enfocar la cámara, ahí está. Son un par de baterías LTH de ciclado profundo de 390 minutos a 12 volts cada una. Anteriormente tenía yo un arreglo de a 24 volts. Tenía 4 baterías en serie y a su vez en paralelo. Entonces tuve que venderlas y posteriormente ya pude hacerme de este par de baterías nuevas que teóricamente me deben dar la misma autonomía que tenía a un principio. Y este video se va a tratar de eso. Vamos a explicarles cómo conectarlas al sistema MPP Solar. Como se podrán dar cuenta desde un inicio, ahorita estos son los cables de corriente alterna que vienen de CFE y que van hacia la casa. Ahorita entre ellos están puenteados porque el controlador solar está apagado. Inclusive ese es el cable que viene de los paneles solares. Si ustedes se fijan, está desconectado, está aislado. Entonces teóricamente todo está desconectado ahorita en nuestro controlador. Y pues bueno, vamos a proceder a hacer la instalación de las baterías, el conexionado de las mismas. Voy a empezar tratando de poner un poco de orden dentro del gabinete. Como pueden ver, realmente el espacio de trabajo es reducido. Estoy en un segundo nivel, en donde, bueno, las baterías estas son muy voluminosas. Cada una de ellas pesa más de, o si no son 55 kilos. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo, tratar de grabar para mostrarles cómo es que realizo la tarea del conexionado de todo el sistema, y a su vez tratando de hacer el mejor trabajo posible. Entonces voy a tratar de mover esta batería un poco para poder abrir la puerta y poder trabajar mejor. Pues bueno, como se logra apreciar, ambas baterías ya están dentro del gabinete. Estaba temiendo de que no entraran en la posición en la que había planeado, pero bueno, al parecer esta vez la suerte está de mi lado y logré que ambas baterías quedaran en su posición final. Entonces ahora sí, el siguiente paso va a ser conectar los bornes. Les recuerdo que las especificaciones de este controlador menciona que las baterías de corriente directa, que el voltaje de corriente directa es a 24 volts. Aquí se logra ver, de ese input a 24 volts. Por esa razón necesitamos que nuestras baterías den un voltaje de 12 volts. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a necesitar conectar nuestra batería en serie. De acuerdo a cómo quedó colocada, nuestra borna negativo va a ser este
tenemos positivo acá, negativo aquí y positivo de este lado. Por tal motivo tenemos que unir estos dos bornes. Vamos a tener que unir estos dos bornes para que a los dos extremos de ambas baterías tengamos aquí y acá, cuando midamos con el multímetro, 24 volts. Solamente de esa manera vamos a poder alcanzar el voltaje que nuestro controlador MPP Solar requiere. Ok, en este punto, como podemos ver, con estos conectores, para no ocupar más cable, para no haber hecho una U aquí de cable que hubiera salido de acá a acá, ocupé las mismas partes de los conectores para hacer continuidad entre estos dos terminales y así dejar nuestra batería en serie. ¿Cómo corroboramos de que efectivamente está en serie? Pues bueno, como les había comentado, vamos a medir el voltaje entre la terminal positiva de este extremo con la del otro, dándonos un total de 25.7 volts, lo cual es excelente. De esta manera es como se realiza la conexión en serie de un banco de baterías. Entonces, el siguiente paso al momento va a ser conectar en el borde negativo al negativo de nuestro controlador, que está aquí, y posteriormente conectar el borde positivo al positivo de nuestro controlador. Y conecté primero la terminal al negativo de la batería. Entonces enseguida lo que voy a hacer va a ser conectar la parte del cable blanco en el negativo del conector de nuestro controlador, para después, ahora sí, ajustarla en la bornera que previamente instalamos. Está sujeta, corroboramos que está bien colocada y proseguimos a acomodar el cable para colocarlo en la última parte de la bornera. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra conexión negativa, tenemos nuestro borne a la batería, nuestra cable y conectado a nuestro borne negativo, nuestro controlador. Hay dos razones por las cuales he dejado el cable tan largo. La primera es para que sea simétrico con el cable positivo, ya que el cable positivo voy a ocupar un breaker de protección que va entre el controlador y la batería. Entonces la intención de esto es de que ambos cables tengan la misma longitud. Y la segunda razón por la cual he hecho esto es por si por algún motivo tengo que hacer alguna modificación
dentro del cable, por ejemplo, dentro del gabinete, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es subir el controlador un poco más. Tengo el cable suficiente para poder subir el controlador sin la necesidad de comprar nuevo cable, y por ahora solamente se me ocurren esas dos razones. Entonces lo que sigue, ya he colocado el borne en la terminal positiva de la batería. Entonces voy a conectar un extremo del cable a la bornera del controlador y posteriormente a conectarla a la batería. Listo. La terminal positiva ya está en el controlador. Aquí va a quedar nuestro breaker. Y ya nada más me queda peinar la parte positiva del el otro extremo del breaker para conectarlo en esta parte. Listo. Nuestra terminal positiva va hacia nuestro switch, en donde el switch ahorita está apagado. Tenemos nuestro terminal que puentea una terminal positiva con la negativa para poner nuestras baterías en serie, y nuestra terminal negativa hacia el controlador.